El video de hoy es una continuación del video donde encontramos la ecuación de fugacidad. Vimos que se puede encontrar la fugacidad a partir de datos experimentales o a partir de una ecuación de estado. En este video vamos a calcular la fugacidad a partir de datos experimentales que vamos a consultar en la tabla de vapor. Acompáñenme. Vamos a partir de la ecuación general de fugacidad. La habíamos encontrado antes, donde la primera parte, que tiene la exponencial, corresponde al uso de tablas de vapor, por ejemplo, datos experimentales, o podríamos calcularlo utilizando la expresión de la derecha, que correspondería al uso de una ecuación de estado, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals. Esta vez vamos a utilizar datos experimentales a partir de tablas de vapor. En este caso solo vamos a necesitar la porción que corresponde a datos experimentales. Fugacidad va a ser igual a la presión por la exponencial de energía libre del gas real menos energía libre del gas ideal entre RT. La porción en la primera G molar TP corresponde al gas real y la parte de la derecha G y G corresponde al gas ideal. ¿Cómo calculo la energía libre de Gibbs? Recordemos que energía libre se define como entalpía menos el producto de la temperatura por la entropía. Entonces, para un gas real, la energía libre de Gibbs en cierto estado TP sería H en ese estado, o sea entalpía, menos temperatura por entropía en ese estado. Así de sencillo será para la parte del gas real. Yo leo eso directamente de la tabla de vapor. Para la parte del gas ideal, recordemos que es un proceso isotérmico, entonces la temperatura sería la misma en los dos estados. Lo único que va a estar cambiando es presión 1 y presión 2. Si despejamos esta ecuación para dejar G2 solita, quedaría igual a G1 del lado derecho más RT el logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. Esto lo simplificamos utilizando las propiedades de los logaritmos. ¿Qué sucedería si yo tomo la presión inicial, la P1, como un estado estándar a 0.01 megapascales, que es la presión más baja que vemos en las tablas de vapor, que está en unidades del sistema internacional? Ahora, G2 simplemente la llamamos G del gas ideal a cierta temperatura y presión. Sería igual a la G del estado estándar, que sería a la presión de 0.01 megapascales, más RT del logaritmo de la presión 2 entre esa presión estándar de 0.01 megapascales. Entonces, esta sería la ecuación para calcular la energía libre de Gibbs del gas ideal. Ya podemos entonces calcular una fugacidad. Vamos a encontrar la fugacidad del vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados y 2 megapascales, usando la fórmula a partir de tablas de vapor. Para el gas real, recordemos, simplemente es calcular la energía libre como entalpía menos temperatura por entropía. Si yo leo las tablas de vapor a 300 grados centígrados y 2 megapascales, leo que la entalpía son 3023.5 kilojoules por kilogramo y la entropía son 6000.7664 kilojoules kilogramo Kelvin. Basta con sustituir valores y calcular la energía libre real. Y ya la tengo aquí. La reservamos para después utilizarla. Ahora me voy a calcular la energía libre del gas ideal. Retomo la ecuación, donde la porción del estado estándar la debemos calcular de la misma manera, a partir de tablas de vapor como H menos TS, así que me voy a las tablas de vapor a 300 grados y ya no 2 megapascales, a el estado estándar de 0.01 megapascales. Si leo los datos, tengo que la entalpía son 3076.5 kilojoules por kilogramo y la entropía 9.2813 kilojoules por kilogramo Kelvin. Aplico para calcular la energía libre y obtengo un valor en el estado estándar de menos 2243.1 kJ por kilogramo. Falta usar la fórmula, la que habíamos obtenido. Si utilizo ahora sí la ecuación sustituyendo en ese estado estándar el valor anterior, tendría esa expresión, menos 2243.1 más la constante de los gases. Usamos, como la constante está en joules por mol o kilojoule por kilomol, y yo quiero sumar
hacia kilojoules por kilogramo, tenemos una conversión que utiliza la masa molar y así tendría unidades consistentes. Sustituyo la temperatura, la presión y me da finalmente la energía libre de Gibbs a la condición que yo busco, 300 grados y 2 megapascales, pero considerando que sea un gas ideal. Y ya tenemos este valor, ya tenemos el del gas real, ya tenemos el del gas ideal, ya podemos proceder a calcular la fugacidad. Tengo los dos datos que generé, los del gas real, los del gas ideal, y vamos a aplicar simplemente esta fórmula. Fugacidad entonces sería 2 megapascales por el exponencial de la diferencia entre el gas real menos el gas ideal entre RT, donde nuevamente vamos a utilizar la masa molar para que se nos eliminen las unidades. Todo lo que esté dentro del exponencial debe estar sin unidades, entonces aquí vemos que se cancela todo. Kilojoules se va con kilojoules, los kilomoles se van con esos kilomoles, kilogramos con kilogramos y los Kelvin con los Kelvin. La parte del exponencial nos da un valor de 0.94792 y si ya simplifico, tengo que la fugacidad es de 1.8958 megapascales. Veamos entonces que la fugacidad es un poco menor que la presión que tiene el sistema. Ese .94792 es el factor de corrección que me corrige esa presión hacia el valor de fugacidad. Y ya tenemos calculada la fugacidad que estamos buscando en ese estado. Ahora sí no tendrán problema para calcular la fugacidad del vapor de agua o de cualquier otro gas del cual ustedes tengan tablas de vapor. En videos posteriores podríamos utilizar una ecuación de estado, en el caso en el que no tengamos tablas de vapor, para encontrar la fugacidad de otros gases. Antes de terminar, les voy a platicar una anécdota también que me contaron. Una vez andaba Helio por ahí, por la calle, buscando un bar donde desestresarse un poco. Llegó a uno, vino que tenía el nombre El Enlace, dijo, voy a ir ahí. Al entrar vio que estaba por ahí el oxígeno, estaba por ahí el nitrógeno, vio al agua, el dióxido de carbono, se acercó a la barra dispuesto a pedir algo. Antes de poder pronunciar una palabra, el bartender le dijo, muy bruscamente, aquí no atendemos gases nobles. Helio se enojó bastante, pero no reaccionó.